Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con el último gran tema del año, que es espectroscopía. Para ello vamos primero a ver un pantallazo de cuáles son los principales métodos que le sirven al químico orgánico para llevar a cabo la determinación de estructuras. Estos métodos son la espectrometría de resonancia magnética nuclear, con la cual obtenemos una valiosa información acerca del esqueleto carbonado y los ambientes de los hidrógenos unidos a él, la espectroscopía infrarroja, mediante la cual nosotros podemos determinar la ausencia o presencia de grupos funcionales que son claves para poder llevar a cabo la determinación de estructura. Si bien no nos sirven para determinar el esqueleto, después vamos a ver de qué manera nos sirve para determinar el esqueleto, nos sirve para saber qué grupos funcionales presentes existen en la molécula. Luego vamos a estudiar la espectroscopía UV visible, con la cual vamos a poder llevar a cabo la investigación de cómo se distribuyen los electrones, especialmente en moléculas que tienen sistemas de electrones conjugados. Y por último, vamos a estudiar la espectrometría de masa, con la cual se obtiene información no solamente acerca del peso molecular y la fórmula de la molécula, lo que llamamos composición elemental, sino también se pueden determinar las unidades estructurales y determinar la estructura de la molécula. Vamos a comenzar hoy a estudiar el infrarrojo y el UV. Primero vamos a ver algunas cuestiones generales de espectroscopía, que ustedes ya las vieron, pero vamos a hacer un breve pantallazo para que lo recuerden. Recordemos que la espectroscopía estudia la interacción de la radiación con la materia. Si nosotros queremos observar el tipo de radiación electromagnética, tenemos que remitirnos al espectro electromagnético, que nosotros ya lo conocemos de otras asignaturas, pero que acá se los hemos resumido para que ustedes lo tengan a mano y presente. Recordemos, aquí abajo tenemos marcadas las zonas de longitud de onda, arriba tenemos la frecuencia en Hertz. Entonces observemos que para una longitud de onda entre 10 a la menos 12, perdón, entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 12, o sea, una frecuencia más o menos entre 10 a la 18 y 10 a la 20, tenemos los rayos gamma. Los rayos X se encuentran entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 10, y a una frecuencia de entre 10 a las 6 y 10 a las 8. Luego ya pasamos al espectro ultravioleta, que estamos entre una frecuencia más o menos de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 8, y una longitud de onda, y una frecuencia de 10 a la 16. Luego tenemos el infrarrojo, y una longitud de onda entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6, que corresponde a una frecuencia en Hertz entre 10 a la 12 y 10 a la 10. Y después tenemos la zona de microondas, que está en una longitud de onda entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2, y corresponde a una frecuencia entre 10 a la 12 y 10 a la 10 Hz. Y luego vienen a mayores longitudes de onda las ondas de radio. Aquí en el medio de esta zona que nosotros no hemos hablado, tenemos la zona del visible, que abarca entre los 380 y los 780 nanómetros de longitud de onda. Entonces, la zona del UV, que vamos a llamar UVA, o sea que es la parte del UV lejano, de 320 a 400 nanómetros, la zona B de 280 a 315, y la zona C de menor a 280 nanómetros. Los rayos X, si bien nosotros ahora no vamos a hacer un estudio exhaustivo de rayos X, son sumamente importantes para determinar estructuras, sobre todo de sólidos. Bueno, nosotros sabemos
que existe un comportamiento dual de la materia. Es el comportamiento dual, es onda-partícula, o sea, fotón y onda, y que el número de ondas que pasa por un punto fijo por unidad de tiempo lo llamamos frecuencia. ¿Mm? La onda se caracteriza por tener una amplitud y una longitud de onda. La amplitud, recordemos que es la altura que tiene la onda, ¿sí? Desde el punto medio del pico. Y la longitud de onda es la distancia entre el pico de una onda y el pico siguiente. Esto para hacer un recordatorio. Recordemos por otro lado que la energía de un fotón es directamente proporcional a la frecuencia, por eso siempre decimos que es igual a h por nu, donde h es la constante de Planck, y si la expresamos en joule por segundo, su valor es de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. En el vacío, la radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Recordemos que la velocidad de la luz, que llamamos c, es 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Y también tenemos que recordar que c es igual a nu por lambda. Esto ya todos lo sabemos desde Introducción a la Química, ¿verdad? Cuando una molécula se expone a la radiación electromagnética, puede absorber un fotón. Si la energía de este fotón llega a ser igual a la diferencia entre los estados, si no, no lo puede absorber. Tanto los niveles de energía electrónicos, vibracionales y los de spin nuclear se encuentran cuantizados, y las energías necesarias para promocionar el sistema desde un nivel inferior a un nivel superior vienen dados por valores discretos característicos de cada sistema. Entonces recordemos, si E1 es el estado inferior y E2 es el estado superior de energía, la diferencia de energía entre ellos va a estar dado por H, donde nu es la frecuencia de la radiación, ¿verdad? Acá tenemos otro grafiquito donde nos está mostrando lo mismo que vimos hoy, o sea, el espectro electromagnético, solo que de otra manera, presentado de otra manera distinta. Se lo dejo para que ustedes lo observen. Bueno, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? A que la absorción de energía de diferente magnitud causa diferentes cambios en la materia. La magnitud de energía absorbida se va a relacionar con la estructura de la materia bajo estudio. Fíjense, en la zona de UV visible y R yo voy a estudiar grupos funcionales. En la zona del RMN voy a estudiar núcleos individuales. ¿Queda claro este tema? Conceptualmente, o sea, de acuerdo a la zona, yo voy a estudiar diferentes características de la molécula. Vamos a ver qué efecto causa cada una de estas radiaciones en la molécula. El UV visible, ¿qué causa? Causa transiciones electrónicas entre orbitales atómicos y orbitales moleculares. Eso es el efecto que tiene absorber energía en la zona del UV visible. En la zona del infrarrojo, el efecto que tiene es la deformación de los enlaces químicos. Y en la zona de las radiofrecuencias, el efecto que produce son transiciones de spin electrónico o de spin nuclear en los diferentes átomos de la molécula. O sea que con todo esto nosotros podemos usar como técnicas espectroscópicas el ultravioleta visible, el infrarrojo y la resonancia magnética nuclear. El ultravioleta y el visible nos da información acerca de la existencia de grupos cromóforos, cromóforo viene de color, ¿verdad? Y o conjugación dentro de la molécula. O sea, nos va a indicar si en la molécula que estamos considerando hay dobles o triples, puede ser también, enlaces conjugados. El infrarrojo me da información acerca de los grupos funcionales presentes en la molécula.
Y por último, la resonancia magnética nuclear me da información no solamente de los grupos funcionales, de las subestructuras, de las conectividades, de la estereoquímica, etcétera, sino que puedo escribir la estructura de la molécula. Fíjense que de acuerdo a todo lo que dijimos, yo dejé de lado, ¿no es cierto?, lo que es la espectrometría de masa, porque va a ser la última que vamos a ver, y vamos a ver que estos métodos que nosotros nombramos, que son la espectroscopía ultravioleta, la infrarroja y la de resonancia magnético-nuclear, están dentro de lo que llamamos métodos físicos. En cambio, la espectrometría de masa es totalmente distinta. La vamos a considerar más un método químico, por eso la vamos a dejar en última instancia. Vamos a empezar ahora con la espectroscopía UV visible. Para ello vamos a comenzar por ver a qué llamamos cromóforo, porque yo dije hoy que me permite determinar la presencia de cromóforo, pero tengo que saber primero qué es un cromóforo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un cromóforo? Es una porción de la molécula a la que yo le debo la absorción en el UV visible. ¿Qué ejemplos tengo de estos cromóforos? Dobles y triples enlaces carbono-carbono, sistemas aromáticos, grupos carbonilo, imino, diazo, grupos nitro, y enlaces carbono heteroátomo que tenga un par de electrones libres. Por ejemplo, carbono-oxígeno, que tiene 2 pares de electrones libres, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno. Muy bien. Generalmente, entonces, para que yo pueda determinar la presencia de un cromóforo, tengo que tener dobles enlaces conjugados. La conjugación, ¿qué es lo que hace? Hace que los electrones pi estén deslocalizados. Entonces, van a provocar un descenso de energía del orbital pi antienlazante. Como consecuencia, los máximos de absorción se van a desplazar hacia longitudes de onda más largas, o sea, de menor energía. Por ejemplo, observen este caso particular. Ustedes acá tienen la acetona. La acetona así sola, estudiada ella aislada, tiene ¿qué tipos de transiciones electrónicas va a tener? Fíjense, acá no están dibujados, pero tiene electrones libres. Entonces va a poder sufrir transiciones desde esos electrones libres que tiene, que llamo N, hacia el orbital pi antienlazante más cercano. Y también estos electrones que están en el orbital pi van a poder sufrir transiciones hasta el orbital pi antienlazante que tengan. Entonces, como resultado, voy a observar 2 lambdas máximos, uno a 270 nanómetros y otro a 187 nanómetros, correspondiente este a la transición N-pi antienlazante y el de abajo a la transición pi antienlazante. Ahora bien, cuando esta misma acetona le agregamos un sistema pi no conjugado, observen ustedes cómo se desplazó el máximo de longitud de onda para cada una de esas transiciones. Fíjense que la transición N-pi antienlazante pasó de 270 nanómetros a 324 nanómetros. Y la pi antienlazante de 187 a 219 nanómetros. Acá, en este cuadrito que tenemos acá, voy a correrme yo, porque si no, no pueden apreciar el cuadro. Ahí está. Observen que tienen el lambda máximo para diversas estructuras. Y fíjense cómo se van corriendo a medida que aumenta la conjugación. Obviamente, esto no lo tienen que recordar. Para eso existen las tablas de ultravioleta. Yo se los pongo ahora para que ustedes puedan observar cómo va aumentando el lambda máximo en función de el número de insaturaciones. Recordemos que el lambda máximo se mide en la zona que corresponde al máximo de la longitud de onda. Y acá tenemos, para las distintas longitudes de onda, ¿no es cierto?, que vamos a tener dentro de la zona del visible, los diferentes colores. Entonces, fíjense que el licopeno, que es un terpeno,
tiene un lambda máximo a 505 nanómetros. O sea que está en esta zona, con lo cual yo esperaría que estuviera absorbiendo en la zona del verde. Entonces, el color que va a tener sería el rojo. Bien, y acá tienen algunos ejemplos. El etileno aislado, otra vez, tiene una absorción a un lambda máximo de 171 nanómetros, en el ciclohexeno 182 y en el 1,4-hexadieno, que no es conjugado, 180. Fíjense cuando pasan a ser conjugados cómo aumentan nuevamente. En el etileno, cuando es el butadieno, tienen 217, el 2,4-hexadieno 227, el 1,3-ciclohexadieno de 182 a 256, el 3-metilidén ciclohexeno, o sea, otro que es conjugado, 232. Bueno, y acá tienen trienos, etc. O sea, recuerden que a mayor conjugación se va desplazando a mayor longitud de onda el lambda máximo. Y acá tienen algunos ejemplos de cómo observo el espectro ultravioleta. Por ejemplo, en este caso yo tengo dobles enlaces conjugados. Fíjense que el lambda máximo, que está en la zona más o menos de 240, 240 y pico, corresponde a la transición pi-pi antienlazante, fíjense que es una banda grande. En cambio, la banda N-pi antienlazante es una banda pequeña y ancha. En este caso, observen lo mismo, ¿no? Esta banda es alta y aguda, y esta es la correspondiente al N-pi antienlazante. Vamos a definir lo que seguimos con UV visible, vamos a definir lo que es un auxocromo. Un auxocromo es un grupo funcional que no absorbe en la región UV visible, pero que tiene el efecto de desplazar los picos del cromóforo hacia mayores longitudes de onda, así como también aumentar su intensidad. Tiene que tener, por supuesto, pares de electrones libres, como por ejemplo grupos amino, OH, OR, halógenos. El efecto de los sustituyentes, el solvente, el pH o la temperatura, ¿qué hacen? Hacen que se sufra un corrimiento que puede ser hacia mayor longitud de onda, que se llama desplazamiento batocrómico, o hacia menor longitud de onda, que se llama desplazamiento ipsocrómico. Después podemos considerar dos efectos también. El efecto hipercrómico, hiper es de mayor, que significa que aumenta el épsilon máximo. ¿Qué significa el épsilon máximo? La altura de la onda, ¿no es cierto? O sea que la banda va a tener mayor intensidad. Y el efecto hipocrómico es cuando disminuye el épsilon máximo, o sea que la banda va a tener menor intensidad. Por ejemplo, acá tienen algunos ejemplos, ¿no es cierto?, donde ven cómo cambia el espectro. Observen. Tienen el benceno, ¿no? Estas son las bandas del benceno. Si en lugar del benceno ustedes tienen un fenol, las bandas del fenol, fíjense cómo cambia, se desplaza a mayor longitud de onda, y además ya es una banda más limpia, ¿no es cierto? Del ion fenolato, bueno, no la tenemos acá, pero sí tenemos el paranitrofenol, que fíjense que al tener ese grupo nitro, ¿no es cierto? Fíjense que no solamente se desplaza, sino que la banda aumenta mucho su intensidad. Esto dijimos que se llamaba efecto hipercrómico. Y además batocrómico porque se desplaza hacia mayor lado. Entonces, siguiendo con el mismo tema, ¿qué mide la espectrofotometría? Ustedes ya han medido espectrofotometría. Mide la cantidad de energía radiante absorbida por las moléculas de una determinada muestra en función de las longitudes de onda específicas de la misma. ¿Cómo está compuesto un espectrofotómetro? Está compuesto por una fuente de energía radiante, por un selector de longitud de onda, o sea, selecciona una región del espectro para hacer una medición, uno o más compartimentos de la muestra, por un detector de radiación, o sea, convierte la energía radiante en una señal medible, y por un sistema que puede procesar y leer la señal. El aparato mide entonces la intensidad de la luz que pasa a través de una muestra y la compara
con la intensidad de luz antes de pasar a través de la muestra. O sea, I es la intensidad cuando pasó la muestra. Y I0 es la intensidad cuando todavía no había pasado la muestra. Esta relación de intensidades se llama transmitancia y se expresa a menudo por un porcentaje de transmitancia. Generalmente se usa la absorbancia, que simplemente es menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. Entonces, la proporcionalidad entre la intensidad de la luz absorbida o transmitida y la concentración de la muestra, o sea, de analito, viene definida por la ley de Lambert-Wiener, que dice que la absorbancia es igual al épsilon, que vimos hoy que tiene que ver con la intensidad de la onda, por B por C. Épsilon se llama absortividad molar, se expresa en litros por mol a la menos 1, centímetros a la menos 1. B es el camino óptico, que se da en centímetros, generalmente es de 1 centímetro la celda, y C es la concentración molar, que esto es válido para soluciones diluidas, o sea, sus concentraciones tienen que ser menores a 0,01 molar. Fíjense que acá tienen un gráfico donde muestran cómo es la absorción, ¿no es cierto?, y que se puede desplazar la luz transmitida. ¿Cómo es un esquema de un espectrofotómetro? Recién lo dijimos en palabras. Acá nosotros lo vemos en un esquemita donde tenemos una fuente, que la luz pasa a través de una rendija, un prisma, una segunda rendija, acá está la cubeta con la muestra, y por último el detector. La fuente de iluminación lo que hace es pasar la fuente de iluminación a luz monocromática. Por eso se necesita este monocromador, ¿no es cierto?, que selecciona la luz para poder yo después detectar mi espectro. Entonces, en el espectro UV visible, como venimos diciendo, se grafica absorbancia en función de la longitud de onda. Las bandas son anchas, porque incluyen estructuras finas de vibraciones, de transiciones vibracionales y rotacionales que tienen menor energía. Generalmente en el espectro se registra el espectro visible entre los 200 y 800 nanómetros de longitud de onda. En esta zona no absorben ni dobles ni triples enlaces aislados, tienen que ser conjugados. Acá tienen un ejemplo del espectro UV del isopreno, y ustedes fíjense que tiene dobles enlaces conjugados. A medida que aumenta la conjugación, el sistema absorbe a mayor lambda, que esto ya lo dijimos hace un ratito, o sea, se va acercando a la zona del visible. Fíjense cómo a medida que hay dobles enlaces conjugados, aumenta este N, ¿no es cierto? Fíjense cómo se va desplazando el espectro. Lo mismo pasa con sistemas aromáticos. A mayor conjugación se va desplazando hacia el visible, hasta el punto que este es el naftaleno, este es el antraceno, y este es el tetraceno. Fíjense que ya este último tiene color y es de color naranja. En cuanto a los solventes utilizados para medir en el UV, bueno, los solventes orgánicos en general todos tienen una significativa absorción en el UV, entonces no todos van a ser aptos para utilizarlos como solventes en el UV. Tienen que ser transparentes en la región que yo voy a utilizar para medir. Por eso los más usados son los hidrocarburos, que no tengan dobles enlaces, el etanol o el agua. Debido a lo sensible de esta técnica, siempre debemos realizar un espectro en blanco para poder eliminar las absorciones debidas al solvente y a la celda. Bien, con esto terminamos lo que es espectroscopía UV visible. En breve vamos a grabar lo que corresponde a